La 1:12 de la madrugada. Naturalmente que estamos en nuestro curso de parapsicología, asesorado por la Sociedad Española de Parapsicología y también con su colaboración. Esta noche tenemos a su presidente, Ramos Pereira, y a Francisco Martín Gamero. Buenas noches y bienvenidos al programa. Buenas noches. Buenas noches. Decíamos que vamos a hablar de Laura. Insistimos que vais a hablar de Laura. Pero lo que nos interesaría mucho es que todas aquellas personas interesadas en este tema también nos llamaran, y no solamente las interesadas, sino muy muy especialmente aquellas personas que crean ver el aura. Sabemos que hay muchos que aseguran ver el aura. Habrá que averiguar si efectivamente la ven o no la ven. Ahora tienen ustedes la oportunidad de preguntarlo a especialistas, a personas que han investigado muy profundamente este tema. Pero vayamos ya a él. El aura, ¿a qué se le llama el aura, Ramos? Bueno, el aura es una supuesta emisión energética del hombre que puede ser contemplada por ciertos dotados que a través de esta emisión, que es luminosa, es decir, de unos colores determinados, unas capas, el dotado puede saber muchas cosas acerca del carácter, de la psicología, del estado anímico del sujeto. He dicho al principio una supuesta energía, porque no está claro en este momento si se trata de una energía, es decir, si realmente nos encontramos ante una energía luminosa que solamente algunos sujetos son capaces de detectar, o si simplemente se trata de una alucinación que pudiera ser además parapsicológica y que por lo tanto pudiera ser portadora de una información acerca de todo esto que acabo de decir. Pero vayamos a la parte técnica. Francisco Martín Gamero, ¿cuál es tu opinión de este aura, de la que tanto se habla y creo que tanto se imagina y tanto se especula? Bueno, para mí, como técnico que se ha dedicado a la construcción de algunas cámaras, algunos prototipos de cámaras, es un efecto corona. Pero esto no supone que mezclado con los efluvios propios del efecto corona, pues puede existir también una potenciación del aura que dicen ver los dotados. O sea que aquí lo que tenemos que distinguir, porque yo creo que es bueno de cara a los radioyentes, una cosa es las personas que dicen ver el aura, que por supuesto no es a lo que se está refiriendo en este momento Paco Martín Gamero, y otra cosa es un avance tecnológico de última hora, de los últimos años, que es la cámara Kirlian, que algunos opinan, y de esta noche pues creo que podríamos ya establecer ciertas conclusiones, porque nosotros ya estamos bastante avanzados en este tema. Algunos opinan, como digo, que fotografía el aura. Entonces, por supuesto, Paco Martín Gamero, cuando ha hablado, se ha referido a la cámara Kirlian. Pero yo creo que antes de hablar de la cámara Kirlian, creo que sería bueno que contemplásemos el tema simplemente de la visión del aura sin recurrir a la tecnología, si te parece. Sí, claro. Fijaros que si contemplamos el tema del aura como una posible emisión energética de tipo luminoso, pues habría que ver qué paralelo existe, por ejemplo, en otros campos, por ejemplo en el campo animal. Hay, como se sabe, pues seres bioluminiscentes, es decir, seres que son capaces de emitir luz. Por ejemplo, ciertos tipos de bacterias, de hongos, de esponjas, de corales, de calamares, almejas, etcétera. Bueno, luz, perdón, Ramos, luz visible simplemente al ojo, sin necesidad de tecnología ninguna. Exacto. Visible al ojo y no siempre detectable por el ojo. Es decir, que el ojo, como es bien sabido, necesita para poder ver superar un cierto umbral de luz. Entonces hay ciertos animales que pueden proyectar una luz tan tenue que no puede ser detectada por el ojo humano y que puede ser detectada por una placa fotográfica haciendo una larga exposición. Pues bien, como decía, estos, por ejemplo, las bacterias luminosas, el gusano de luz, que es el más conocido, que por cierto, este gusano de luz, que en realidad es la luciérnaga común, no es un gusano, es decir, porque tiene aspecto de gusano, la gente le llama gusano de luz, pero no es un gusano. Bueno, pues el gusano de luz, por ejemplo, o la luciérnaga, para decirlo de una manera más correcta, tiene una particularidad, y es que tiene, por así decirlo, un reostato, o sea, la posibilidad de poder regular la intensidad de la luz que produce. O sea que, por ejemplo, esto se lo realiza dando mayor afluencia de aire por medio de la tráquea, y así logra, de alguna manera, encender o apagar este sentido que tiene, hasta llegar un momento que se apaga completamente. Bueno, pues
Esto, hasta hace unos años, parecía que era algo pues que solamente era un reducto de ciertos animales inferiores, como se ve. Pues no, hay primero, se ha visto que ciertos sujetos que se han intoxicado por tomar pescado en malas condiciones han tenido esta especie de fosforescencia. Precisamente, si los radioyentes quieren hacer una experiencia, pues basta pues poner, por ejemplo, pues calamares o peces muertos que no hayan sido lavados con agua dulce durante pues, la noche, simplemente a una temperatura de 15 o 20 grados centígrados, para que por lo general a la mañana siguiente aparezcan cubiertos de bacterias luminosas. Es decir, esto es una experiencia que se puede realizar. Bueno, pues como decía, se ha conocido un caso muy interesante que lo investigó el doctor Proti en 1934, una señora que se llamaba Ana Monaro. Pues esta señora ingresó en el hospital porque tenía una crisis de asma e histeria. Pues bien, las enfermeras, los médicos y otros pacientes notaron que durante 3 o 4 segundos, de vez en cuando, del pecho de la enferma brotaba una cierta luminosidad. Y la importancia de este hecho es primero porque el doctor Proti lo investigó de una manera sistemática y hay largos informes de él. Pero, como decía, la importancia de este hecho radica en que el doctor Proti logró filmar el fenómeno durante 3 segundos. Es decir, que una de estas emisiones de tipo luminoso está ahí recogida en el celuloide. Bueno, pues doctor Proti pues tiene una teoría que no satisface a todo el mundo, que dice que el ser humano produce unos sulfuros que pueden producir esta fosforescencia de la piel. Waterman, que es otro investigador que también investigó el tema, dice que esta hipótesis es muy aventurada y habla de las luciferinas, que son unas sustancias que pueden ser oxidadas y que en presencia de ciertos enzimas producen esta luminosidad. Bueno, sea una razón u otra, el hecho está ahí. Tenemos a un ser humano que se ha iluminado durante un cierto tiempo. Pero bueno, por solo citar ya otro caso, tenemos que recurrir pues a las historias de santos que han tenido este fenómeno. Por ejemplo, se conoce el caso de Catalina de Siena, que según su confesor, a su regreso a Aviñón, estamos hablando de aproximadamente finales del siglo XIV, o sea que son 1370 y tantos, venía de hablar con el Papa Gregorio XI, para que retornase a Roma, etcétera, y dice que tuvo como una necesidad imperiosa de oír misa y se lo pidió así al sacerdote, y en el momento que estaba diciendo la misa dice que su rostro se iluminó de tal manera que quedó irreconocible. Bueno, pues esto no solamente puede ser una alucinación naturalmente del sacerdote, sino que en muchas ocasiones ha habido muchísimos testigos al mismo tiempo. Por ejemplo, los procesos de beatificación de Santa Teresa de Jesús, se reconocen muchos testimonios de este tipo, en los de Santa Juana de Valois, el Beato Martín de Porres, San Francisco Borja, San Pedro Alcántara, San Vicente Ferrer, etcétera. Bueno, muchísimos santos han tenido esta facultad. Bueno, pues el tema, como decíamos al principio de la emisión, es: hay una emisión energética que puede ser captable por una serie de personas, o simplemente lo que ocurre es que estas personas sufren una alucinación, que sería la segunda parte, la otra posibilidad de contemplación del fenómeno. Si contemplamos el fenómeno desde el otro punto de vista, también es muy interesante. Sería una forma de decodificar una información. Es decir, que una persona, por ejemplo, Jung hablaba del efecto gatillo, hablaba cuando alguien se concentra sobre una bola de cristal o una taza de café o cualquier medio de adivinación. Eso hace que se ponga en marcha un resorte. En realidad para Jung era lo mismo cualquiera de los métodos de adivinación. Lo importante es que eso estimulaba al sujeto. Bueno, pues puede ser que por el contrario el sujeto, cuando contempla a una persona, la información que recibe de él o que conoce de él por vía paranormal la decodifique a través de los colores. Nosotros conocemos casos aquí en Madrid concretamente de personas que tienen premoniciones de muerte a través de la vía olfativa, y pudiera ser que no fuera un caso de hiperestesia olfativa, es decir, que no, simplemente lo que pasa es que esta persona tiene previamente la información a nivel no consciente de que esta persona va a morir, y esto lo decodifica, se lo transmite de alguna manera al inconsciente, al consciente del sujeto, pues simplemente proyectando una determinada sensación de olor, es decir, de alguna manera una alucinación. Pero claro, una alucinación
parapsicológica, una alucinación paranormal, porque lleva una carga de información que luego se verifica. Que esto es lo que para mí resulta muy interesante del tema del aura, y me gustaría que si alguno de los radioyentes tiene esta facultad, pues me gustaría hablar con él, porque me gustaría saber algunos detalles de cómo percibe esta sensación. Pues vamos a tenerlo enseguida, porque ya ha habido alguna llamada que le pedimos a Álvaro que pase antena inmediatamente. Y mientras tanto, pues lleguemos de alguna manera a esa tecnología, a la cámara Kirlian. Háblanos un poco, Paco, de la cámara Kirlian. ¿Cómo se descubre este fenómeno a través de la fotografía? Bueno, en principio, pues un aparato en el que se crean campos de alta tensión y radiofrecuencia. Si ahí colocamos un organismo vivo, o un metal, o un no metal, pero más de poco aislamiento, pues se producen unos efluvios debidos a este campo de radiofrecuencia y alta tensión. Cualquier aparato de estos tiene el nombre genérico de Kirlian, debido a que Kirlian ya desarrolló un método técnico y científico. Se preocupó de hacer las primeras patentes, se conocen, de 14 equipos entre cámaras y generadores. Y los antecedentes están en el 1924, en que Lind hizo entre dos electrodos conectados a una batería de botellas Leyden, descargó sobre una naranja colocada en estos electrodos, y según la posición de la naranja, si era según la dirección de los gajos, como si dijéramos, de los meridianos de la naranja, pues se ponía una naranja encarnada como si fuera de fuego, y si colocaba la naranja en dirección normal a la dirección de los gajos o meridianos, pues entonces el efluvio aparecía en la superficie de la naranja. Como un efecto. Lo que antes decía precisamente Martín Gamero, que es el gran técnico que ha sido capaz de fabricar en España las primeras cámaras Kirlian, y que gracias a su colaboración hemos podido hacer tantas y tan interesantes experiencias. Pues, como decía, es a eso lo que se refería Martín Gamero antes, el efecto corona. Ahora, lo que ocurre es que el efecto corona lo que hace es modificado por el psiquismo. Es decir, esto es lo interesante del asunto. Si yo coloco una moneda sobre un cliché y lo hago atravesar por la cámara Kirlian, alrededor se produce un efecto corona, pero siempre el mismo, siempre no varía. Pero si yo pongo el dedo de un ser humano, que además lo tengo en un trance Psi Omega, que es un trance semejante al hipnótico, y le voy dando diferentes sugestiones, va variando ese efecto. Evidentemente que siempre nos encontramos ante un efecto corona, pero un efecto corona modificado por el psiquismo humano, y eso es lo que es interesante del tema. Y es que ese efecto corona, que de la moneda no nos da ninguna información, del ser humano sí nos da información acerca de su psiquismo, de su estado de ánimo, etcétera. Y eso es lo que es interesante. Una posible patología en el individuo también. Eso no se sabe todavía, pero lo cierto es que yo creo que ahí se abre un campo tremendo para la medicina. Es decir, en este momento, claro, alguien me puede decir, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que hay una exudación, que hay unos productos que suda el ser humano, que están modificando en cada momento el efluviograma. Bueno, de acuerdo, pero ya eso es muy importante y eso es muy interesante. Por ejemplo, el propio detector de mentiras, que está basado en un principio semejante, que es la variación de la resistencia de la piel según la mayor o menor exudación del sujeto, dado que hay una correlación entre el nerviosismo que le produce una pregunta que es comprometedora para él sobre su presunta culpabilidad de un crimen o cualquier otra cosa, y la tranquilidad que tiene la persona que no ha cometido ese crimen, o que debería tener al menos. Tenemos a una persona muy interesante, y luego seguiremos matizando, porque creo que alrededor de Laura hay mucho que hablar, y no lo hablaríamos en una hora, ni muchísimo menos. Pero hablemos ahora con Josefina Ester. Josefina, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Pues quisiera preguntar a este señor, porque yo cuando tenía 4 años, y lo recuerdo, tenía la costumbre de llamar a mi mamá a cualquier hora, porque principalmente por la noche le decía, vamos al balcón a espiar a papá, porque le veía porque te veré todo el oro, porque la veía con una cosa como de oro toda ella, a mi mamá. Sí. Y mi mamá se reía, pero yo nunca supe, lo comentaba con papá, nunca supe hasta ya mayor es por qué se reía mi mamá, porque yo le veía pues toda ella cubierta como si fuera cosa de un palmo, alrededor de ella cabeza y cuerpo, todo de oro. Pero Josefina, ¿solo veía esto en su madre o en otras personas? Nada más a su madre. A mi madre. Ajá.
Y claro, pues ella se reía, pero cuando ya fui mayor supe el por qué se reía. ¿Y por qué se reía? Mamá era medium, pero ya de muy pequeñita que no pudo estudiar, porque estaba estudiando, se fijaba en los libros y se caía desmayada. Y entonces me dijo, si tuvo profesores en casa y todo, y que no podía aprender, que se quedaba desmayada. Entonces dijeron que era debido a esto. Josefina, pero hay un par de preguntas que hacer, que yo supongo que son básicas. Vamos a ver, usted tuvo oportunidad de ver si alguna vez cambiaba ese oro que usted veía alrededor de su madre, cambiaba de intensidad, era esa banda más ancha o más estrecha, o siempre era igual. Era una cosa que hacía como diré yo. Pero, Josefina, ¿era siempre igual? Igual, pero un color dorado, pero que hacía como lo que nos representan a Dios, aquellos rayitos. Josefina, su madre murió, claro. Mi mamá ha muerto hace 8 años. Sí, ¿y usted estuvo con ella mientras estuvo enferma? Yo estuve con ella y siempre vaya visitándola porque yo estaba en Barcelona y ella estaba, porque somos catalanes, ¿no? Sí. Y ella estaba en un pueblo, ¿no? Josefina, ¿y durante la enfermedad de su madre usted seguía viendo olor? ¿Veía usted Laura? Mi mamá, cuando a los últimos momentos, mi mamá no parecía mi mamá, parecía una niña de 15 años. Porque cuando murió, todo lo que decimos es una señora mayor, no lo era una niña. Sí, pero ¿se le veía todavía Laura? ¿Usted se la veía? Pues en las manos. ¿Es decir que de la cabeza había desaparecido? No, de la cabeza no lo vi porque cuando yo llegué ya estaba, porque me avisaron que había acabado de morir, ¿no? Y llevaba como un pañuelo en la cabeza, como un manto. Eso no lo veía, pero en las manos sí, lo vi. ¿Y era como siempre, más estrecho, menos intenso? Era una cosa como de un palmo, ¿eh? O sea, igual que siempre. Igual que siempre. ¿Y cuánto tiempo llevaba muerta cuando usted llegó? Pues nada, haría pues 3/4 de hora. Y entonces, pues por eso yo quiero preguntar qué era, a pesar de que sé que me lo dijeron después de mayor, ¿no? Sí. De acuerdo, Josefina, muchas gracias. Una cosa, perdón, sí. Quisiera decirle a este señor que porque ha dicho sobre lo de los aromas, que hace 2 días, hacía mucho tiempo que no lo olía, pero yo estoy sola en casa y perfume no gasto, pero olía a lo de siempre. Cuando me ha venido un olor, me ha venido el olor a violetas, que era jabón que mi mamá me comparaba, que no quiero decir la marca, pero es un olor muy penetrante, de violetas. Ya que antes de ayer lo olí, incluso me levanté de la cama y recorrí la casa, porque me hacía el efecto de que no estaba sola. Y esto me ha pasado muchas veces. ¿Pero solo por el olor a violetas o por algún otro detalle más? No, a violetas. Sí, pero solo por el olor, ¿verdad? A violetas. Sí. De la misma forma que me despierto a veces llamándome a mí con la voz de mi madre. Y me doy cuenta que soy yo misma, que me sale la voz de mi garganta. De acuerdo, Josefina, muchas gracias. A usted. Gracias por su colaboración y escuchemos el comentario de los expertos ahora. Gracias, Josefina. Bueno, como decíamos antes, en un fenómeno de aura, lo importante es que haya información. Es decir, que alguien vea alrededor de una persona un color y vea constantemente ese color. Si no hay información, si ese color no le dice nada, yo creo que no es un fenómeno paranormal, simplemente una alucinación, es decir, acaba de ver algo que no tiene un sustrato real, es decir, no existe realmente, no puede ser fotografiable y no aporta información. Es decir, en el caso concreto que nos dice Josefina, que vio constantemente esta aureola dorada alrededor de la cabeza y de las manos de su madre, yo no creo que pueda ser un fenómeno paranormal. En el tema del olor a violetas, es evidente que estamos ante una alucinación que todos hemos sufrido. Vamos, yo no diría que he sufrido, nos hemos beneficiado, yo diría más bien, alguna vez en nuestra vida, que es porque es hermoso rememorar la infancia y en un momento determinado, un estímulo determinado puede hacernos sentir pues un olor o puede hacernos sentir una sensación que ya la teníamos ahí casi olvidada. Y en este caso, pues como es este olor a violetas, pues es una hermosa sensación. Pero, como decía, si este olor a violetas, por ejemplo, concretamente, en los 2 dotados que conozco aquí en Madrid, que tienen un proceso de premonición por vía olfativa, uno de ellos huele precisamente a violeta, es decir, que cuando una persona huele para él de esta determinada manera, sabe que va a morir. Otro, en cambio, huele, el olor es muy desagradable. Lo importante en ambos casos
es que luego se cumplen esto. Primero hay una información, es decir, el sujeto ya sabe que es que esta persona va a morir, y luego es que se cumple, es decir, esto es lo importante, es decir, que en un fenómeno paranormal, si no hay información que luego se verifique o se cumpla, no es un fenómeno paranormal como regla general. Si hay alguien realista, si hay alguien pragmático en estos fenómenos, sin duda ninguna son los miembros de la Sociedad Española de Parapsicología, que huyen desesperadamente de todo maravillosismo. Yo pretendo ahora ser todavía, si no más pragmático que ellos, pero sí muy pragmático. Analicemos entonces ese aura, analicemos entonces todas las posibilidades. Y una de ellas, que creo que se ha cuestionado muchas veces, es la posibilidad de que bien sea la cámara Kirlian la que produce la misma energía que luego ella a través de la película fotografía, pero que no existe ningún campo alrededor del cuerpo humano, sino que es la descarga que se hace con la cámara Kirlian en contacto con el dedo o con lo que sea, la que produce ese campo. ¿Qué hay de esto, Paco? Bueno, yo ya le dije a Ramos que en un principio, cuando empezamos con esto sobre el año 70, pues lo que dije antes, que era un efecto corona, pero en otra ocasión, hablando del tema, llegamos a ver si podía ir mezclado con el efecto corona el aura que ven los dotados y que no podemos ver los demás, ¿ya? Y le dije así con una frase un poco chusca que para distinguir las churras de las merinas pues habría que hacer mucha investigación y a través bien de filtros fotográficos o bien de distintas clases de películas intentar separar lo que era propiamente el efecto corona y lo que quedase sería el aura humana potenciada por ese campo de radiofrecuencia. Pero vamos, todo esto para mí está muy en el aire. Es decir, Ramos, lo que yo estoy sugiriendo, por buscar un ejemplo muy práctico, supongamos una noche absolutamente negra, no vemos nada, no hay luna, no hay ninguna luz en el camino y hay niebla. Nosotros no vemos la niebla porque no hay luz. Sin embargo, si encendemos una linterna, nos vemos inmediatamente rodeados de niebla. Un ejemplo muy bueno, sí. Quiero con esto pensar que, bueno, que la niebla estaba allí, es la luz la que nos lo hace ver. Eso sería el aura y la cámara Kirlian. Es decir, la niebla sería el aura y la linterna sería la cámara Kirlian. Pero, ¿qué pensar si encendemos la linterna y esa linterna ya produce la niebla? Es lo que en lo que me estoy debatiendo constantemente cuando pienso en Kirlian, ¿no? Sí, bueno, tú has manejado muy bien además. Una paradoja, siempre es una paradoja el tema, y es como aquel que había soñado ser mariposa y cuando despertó no sabía si era un hombre que había soñado ser mariposa o si era una mariposa que estaba soñando que era un hombre. Y bueno, es una paradoja, pero para salir un poco de ella, yo lo que quisiera decir es que la cámara Kirlian, hay hechos objetivos en la cámara Kirlian. Es decir, los hechos objetivos son que nosotros cogemos un miembro de una persona y vamos haciendo diferentes fotos en diferentes estados emocionales y esta aureola, como decía antes, va variando. Es decir, va variando sustancialmente en algunos casos. Por lo tanto, esto es un hecho aprovechable e interesante. Por otra parte, una de las ventajas que tiene la cámara Kirlian, y que yo creo que sería bueno explicar hasta incluso a los radiantes, pues cómo se puede hacer esto, cómo se puede manejar, porque además me consta que muchos ya tienen cámaras Kirlian y tienen dificultades de manejo. Como decía, una cámara Kirlian tiene la ventaja de que es fácil de construir y barata. Yo no sé, si Paco Martín Gamero nos podría decir una cámara simple. Por ejemplo, la cámara, el circuito tuyo que aparece en el libro que acabamos de publicar, La Nueva Parapsicología, este libro de Editorial Dover. Bueno, pues esta cámara, construida ahora, unos 4 años de haber hecho los prototipos, como han subido todas las cosas, pues podría estar en el orden de las 6.500 o así. O sea que por 6.500 pesetas una persona puede hacer una experimentación que es muy interesante desde el punto de vista hasta incluso estético, porque las fotografías que salen de la cámara Kirlian son una verdadera maravilla, son un gozo para el espíritu, solamente desde el punto de vista estético, ¿no? Pero luego si se contemplan secuencias de diferentes fotografías, sobre todo si han tenido unas normas, se han observado unas normas en cuanto a que pues la presión del dedo siempre sea la misma, la temperatura de la habitación, el grado de humedad a ser posible, y que sobre todo la cámara siempre dé la misma intensidad, porque si va variando. Se puede regular, tiene unos puntos de regulación. Claro. Y también lo que hablábamos de la humedad, la presión, claro, son parámetros muy difíciles de controlar, muy caros de controlar en un local donde se esté haciendo la experimentación, pero esto sería lo ideal, el fijar esos parámetros para que las sucesivas pruebas
la investigación se desarrollara pues de una manera metódica y científica. Claro. Vamos a dar paso a una llamada que nos va a plantear, me parece, un problema bonito. Javier Alemani, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Adelante, por favor. Vale, pues yo lo que quería preguntar... ¿Sí? Vale, Javier. lo que quería preguntar era si esto del aura se refería al espíritu y refiriéndose al espíritu también, si en concreto a la evolución del espíritu, porque, no sé, siempre se ha visto por ahí en los cuadros y tal que a todos los santos y todo esto pues se le representa con un aura y o sea, así por ejemplo la Virgen se representa con el aura casi siempre color blanco o amarillo, entonces si tendría relación. Gracias, Javier, y vamos a buscar una respuesta. Vale. Gracias. Oye, ¿sí? Que te quería decir que, o sea, yo oigo todas las noches el programa y vale, y te felicito. Gracias, Javier, muchas gracias. Muy amable. Vale. Adelante, hasta siempre, Javier, muchas gracias. Bueno, efectivamente, dentro de la iconografía de diferentes religiones, pues se muestra a los santos con una aureola alrededor de la cabeza. El aura en un principio se reservó a Cristo y más adelante a los apóstoles y ángeles. Tuvieron que pasar 5 siglos para que a los santos también se les representase con este símbolo. Lo que pasa es que hay que distinguir lo que tiene esto de simbólico de lo que pueda tener de psicológico, de parapsicológico. Primero hay que darse darse cuenta de la importancia o del grado de importancia de la representación de los santos con esta aureola. Hay que remontarse a la época de los romanos. Estos se servían de unos broqueles redondos que colocaban detrás de la cabeza del que triunfaba. Entonces hay algunos tratadistas que dicen que el colocar alrededor de la cabeza esta luminosidad era una evocación de aquellos broqueles, y porque decía Santo Tomás que esto era lo que justificaba el triunfo sobre el pecado y sobre los enemigos de la fe. Por lo tanto, puede tener simplemente un valor simbólico, sin más, un símbolo como este broquel, como digo. Lo que ocurre es que en la tradición hindú esto tiene un sentido menos simbólico, o sea, es más aura en este sentido que Javier Alemani le da, efectivamente, un sentido espiritual. Y en toda esa tradición hindú pues se habla de esas capas, de esas auras cuyos colores dan información acerca de la salud, del estado de ánimo, del carácter, de la vitalidad, del espíritu, etcétera, del sujeto. Y luego, por supuesto, Javier Alemani pues se habla también del cuerpo astral, etcétera. Es importante que distingamos en el proceso que se ha ido mezclando de lo que es el aura, lo que pueda tener de simbólico, de lo que pueda tener de un sustrato de información acerca de estas cualidades del ser humano. Vamos a dar paso a otra llamada también con un tema interesante. Juan Carlos, buenas noches. Adelante con su pregunta. Es que yo había leído y quería saber si era cierto que algunos animales, concretamente los gatos, pueden percibir indicaciones en la aura humana y con ello percibir el estado de ánimo de la persona. Juan Carlos, la señal es muy mala, pero la pregunta la tenemos cogida, ¿eh? Cortamos porque es que prácticamente no se escucha. La pregunta que ha hecho Juan Carlos Barbán, para que los oyentes que no la hayan recibido perfectamente, es la siguiente. Los animales pueden ver el aura, él tiene entendido que los gatos pueden ver el aura e incluso detectar a través del aura el estado de ánimo de la persona. Ramos Pereira. Bueno, en principio no hay nada que se oponga a este pensamiento desde un punto de vista teórico. Los gatos y otros muchos animales se ha comprobado científicamente en el laboratorio que pueden sufrir alucinaciones. Y ya se sabe concretamente cuáles son los centros de algunos de estos animales, los centros de alucinatorios. Se ha visto cómo una gallina puede proteger a sus supuestos polluelos sin existir, simplemente estimulando un centro determinado. Los gatos exactamente igual. Por lo tanto, los gatos como ser humano pueden sufrir alucinaciones. De estas alucinaciones, como digo, puede haber unas que sean de tipo psicológico o psiquiátrico y otras que puedan ser parapsicológico. Es decir, que alguien puede ver un aura alrededor de una persona sin ningún tipo de información, y otros pueden ver información. Lo que sí es interesante detectar es que el sujeto puede tener información por vía olfativa, por ejemplo, por vía hiperestésica. Supongamos que alguien viene y dice el sujeto: viene este hombre muy enfadado.
y bueno, o si los perros o los gatos en este caso pudiesen expresarse, supongamos que el gato pues se da cuenta que su amo viene muy enfadado. Bueno, puede venir muy enfadado y eso se puede detectar simplemente a simple vista, pues por los gestos, por el color de su piel en ese momento, etcétera. Pero también ciertos animales son capaces de oler la adrenalina, que es una sustancia que se segrega, que va al torrente sanguíneo cuando el sujeto está enfadado, está pasando ese traje. Sería, Ramos, esa creencia que hay de que los perros huelen el miedo que producen ellos mismos. Claro, eso mismo, ¿no? Exacto. Y precisamente eso a su vez les excita. Es decir, que precisamente y paradójicamente nuestro temor todavía les hace excitarse más y por lo tanto a su vez producirnos más temor a nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. Pues como decía, contestando ya finalmente a la pregunta de Juan Carlos, los gatos pueden percibir esas sensaciones y pueden tener una respuesta. Ahora, de eso a decir que vean una aureola alrededor, eso nadie puede afirmarlo. Es decir, ahora lo importante para nosotros es que el gato pueda tener esa respuesta o pueda tener la posibilidad de recibir esa información. Ahora, ¿quién puede asegurar que el gato esa información la ha recibido por vía luminosa o por cualquier otra vía? Eso es muy difícil de poderlo asegurar. Damos paso a otra llamada. Ernesto García, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, la pregunta en realidad es doble. La primera parte se refiere fundamentalmente que si admitimos como un hecho objetivo los efluviogramas de la cámara Kirlian, ¿qué teorías existen actualmente, suponiendo que eso sea realmente objetivo? ¿Qué teorías existen realmente sobre el origen bioquímico, digamos, de esas radiaciones? Porque evidentemente no me convence la idea de ese doctor que se ha citado antes sobre la teoría de la luciferina y la luciferasa, porque de hecho no existe esa enzima en animales superiores a los peces. Somos la última escala biológica en la que existe. Bueno, podría existir otra base biológica, pero ¿se tiene alguna idea sobre esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si existe en España una cámara Kirlian que permita no tomar los fluorogramas fijos, como foto fija, sino en movimiento, como he visto en alguna película que creo que existe en Estados Unidos. Muchas gracias, Ernesto García. Gracias y esperemos la respuesta. Vale, bueno, yo tengo esquemas en un libro alemán que recopila la mayoría de los trabajos técnicos que se han hecho sobre cámara Kirlian, y no solamente hay esquemas para cámara de cine, sino incluso para cámara de vídeo. Pero escuchemos lo que dicen los expertos que han tomado nota de todo lo que ha comentado Ernesto García. Sí, efectivamente. En el tema de la luciferina, efectivamente ya he dicho que se trataba de una hipótesis que no ha sido demostrada y terminé diciendo, creo recordar más o menos, pero lo importante es que estaba ahí el fenómeno, con independencia de que se pudiese explicar de una u otra manera. En el caso concreto de la cámara Kirlian, sí existe la posibilidad de poderse cinematografiar, y de hecho aquí lo hemos hecho y tenemos películas, algunas de ellas han salido ya por televisión española, llevadas por televisión española. Efectivamente existe lo que se llama el electrodo transparente. Como hemos dicho antes, el miembro, supongamos que es el dedo, para ya señalar un miembro concreto, se coloca sobre el cliché fotográfico y alrededor del dedo se forma el efecto corona. Pero existe la posibilidad de hacerlo también con un electrodo transparente. En realidad se trata de un sándwich de dos cristales que en el interior tienen agua saturada de sal. Alrededor va la corriente eléctrica, y al colocar el dedo en el centro o el dedo o la mano, lo que sea, en el centro de este electrodo, se produce también el efecto corona exactamente igual. Y entonces, claro, al ser transparente se puede fotografiar desde el otro lado, y puede haber un fuelle fotográfico, una cámara oscura, y se puede fotografiar y cinematografiar. Eso tiene la gran ventaja, primero, de que ya con un cliché pequeñito, un cliché de paso universal, por ejemplo, pues podemos obtener la fotografía de una mano, mientras que por el anterior sistema, para obtener una kirlianografía de la mano, era necesario un cliché de ese tamaño. Y también tiene esa ventaja que apuntaba este señor que acaba de ver, Ernesto García, tiene la ventaja de que se puede cinematografiar y se pueden observar las modificaciones del efluviograma. Este es un terreno que, insisto, que está iniciándose. Es decir, primero
falta normalización, como decíamos antes. A mí, por ejemplo, que recibo diapositivas de todo el mundo, porque nos intercambiamos nuestros trabajos, pues no me sirven para nada, o casi para nada, las fotografías que recibo del extranjero. Por otra parte, en este tema existe muy poco presupuesto, es decir, que la gente está trabajando con muy pocos medios y por lo tanto pues los resultados que eso tiene pues son mediocres. Sin embargo, hay algunos signos de esperanza. Por ejemplo, me consta que en Rumanía pues están haciendo ya pruebas sistemáticas de cinegrafía con niños, que periódicamente se les van haciendo diferentes pruebas para ver si en el proceso de evolución de niño a adulto se producen algunas modificaciones. Y concretamente hay un aparato que está basado ya, un aparato científico que está basado en este principio Kirlian, que amplía, yo diría que de una manera considerable, la investigación judicial. O sea, mediante él se pueden, por ejemplo, fotografiar, sin emplear la cámara fotográfica tradicional, pues, por ejemplo, el microrrelieve de la superficie interior de un cañón de las armas de fuego, descubrir la autenticidad de los documentos, leer las inscripciones borradas y emborronadas con tinta, etcétera. Este aparato, que se llama ERFA, pues está ya siendo usado y con éxito, y aunque ya, como acabo de apuntar, pues no se trata de nada parapsicológico, pero bueno, es una esperanza en el sentido de que poco a poco, si la cámara Kirlian se va perfeccionando y el mundo científico se va interesando por ella, pues bueno, puede ser que un día pueda sustituir algún aparato de los muchos que hoy se usan en electromedicina. Y por otra parte, suponemos que los investigadores en electrónica continúan adelante y que tal vez la cámara Kirlian en cualquier momento puede ser perfeccionada y entonces llegar a resultados más serios, más rigurosos de los que hay ahora, puesto que nos hablaba Francisco Martín Gamero de humedad, de todo esto, que es muy difícil. Pero vamos a dar paso a otra llamada. Eva, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, cuéntenos. Bueno, yo era para decir que sin saberlo, pues me he pensado que lo que yo debo de estar viendo, o lo que veo con frecuencia, es eso que no sé si será el aura o lo que sea, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo lo veo, pero cuando menos me lo espero. El color que yo siempre veo es en blanco, en verde, un verdoso así, como ese verde luminoso. Sí. Claro, ¿eh? Y luego el lila, un color violáceo. Y nada más, era para eso. Bien, pero lo que decía Ramos Pereira antes, Eva ve esto, pero extrae alguna información de lo que ve o simplemente lo ve. No, simplemente lo veo y sobre todo, una cosa que he notado es, tampoco puedo achacarlo a eso, pero por ejemplo en los sitios muy iluminados, y también lo suelo ver en sitios en que hay penumbra, es en lo que más, ¿no? Sí. Pero también me tiene pasado ir por la calle y andando así sin proponérmelo, y poso la vista en una persona, por ejemplo, y le noto ese color pero el lila, el color violáceo, es el que más me disgustó verlo, no sé, es el que me desagradó más. O sea, hay un rechazo, ¿no? Sí, no sé, será eso. Como si fuera algo negativo, ¿no? Sí, no sé, sentí una cosa rara. Eva, pero ese aura, llamémoslo así, ¿por qué no? ¿La ve usted en un punto determinado del cuerpo, alrededor de todo el cuerpo? Todo el cuerpo, y se mueve al unísono del cuerpo de la persona al moverse, en los brazos, en la cabeza. Sí. Es todo el cuerpo, no es un sitio determinado, no. Es decir, que usted ve una banda alrededor del cuerpo, pero ¿de qué dimensión? Pues pongámoslo, no sé, 2-3 centímetros, bastante. Porque si fuera una línea muy estrechita, pues igual hasta no lo percibiría, ¿no? Sí. Eva Ramos le quiere preguntar algo. ¿Usted está oyendo la radio o solo el teléfono? Bueno, ahora mismo, como yo sé que esto se acopla o todo este... Sí, bueno, no se preocupe, que yo le paso el teléfono a Ramos, ¿eh? Vale. Sí, vamos a ver, me gusta. Eva, usted me escucha ahora, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí. Quería preguntarle si cuando usted ve a una persona de las que usted pues tiene una especial simpatía por ella, y una persona por la que tiene cierta antipatía, si esta aureola que usted ve alrededor de estas personas varía de color o de forma. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted se haga un poco idea de cómo es. A mí me presentaba una persona que no la conocía de nada, y precisamente le pongo ese ejemplo porque se lo tengo ahorita a 10 personas, ¿no? Por ejemplo, a esa persona se la vi color lila, que es el color que más me disgustó. Y en cambio, yo por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo, a mi esposa, a mi marido, le veo blanco el color. No sé si usted se refiere a simpatía o algo así, pero yo cuando veo los colores y los veo en la calle, yo la gente que pasa no la conozco de nada, ¿no?
Sí, pues entonces estamos hablando efectivamente de un caso donde hay una aportación de información. Lo que pasa es que quizá usted todavía no solo ha planteado el tema de una manera ordenada, es decir, que no ha hecho lo que podríamos llamar un catálogo de los colores y ha correlacionado estos colores con estados anímicos suyos o estados anímicos de las personas a las que ve. Pero fíjese que es muy importante el tema, y en apoyo de la hipótesis de que esto es un fenómeno subjetivo, y es que usted ve el color lila esto en aquellas personas que no les tiene usted demasiada simpatía. No, es que no he entendido bien entonces. No, yo voy por la calle y yo voy paseando y a lo mejor pasa a mi lado una persona que no la conozco de nada, un chico, un señor mayor, porque da igual la edad que sea, y entonces me paro así un poco y digo, ay, ya estoy viendo el color, un color que es raro, tiene un color ese lila que no me gusta, y a lo mejor estoy en la playa, estoy en otro sitio y además es que no puedo hacerlo cuando yo quiero, ¿me entiendes? Sí, hay veces que yo me pongo así, pero adrede a ver si veo y no veo, y en cambio cuando menos lo espero lo veo, que eso es lo curioso, ¿no? Sí. Que no me lo puedo yo proponer así a mi gusto. Y ese color lila que veo, pues se lo veo a personas que yo no las conozco de nada y que ni tengo antipatía, ni me agradan, ni me dejan de desagradar porque no las conozco de nada, ¿no? En eso no influye para nada. Tal vez Eva pues esté obteniendo información, lo que pasa es que no conoce, al no conocer a la persona pues no puede saber si le caería bien o no. Pero pudiera hacer eso también. Muchas gracias, Eva. Estaremos en contacto próximamente, tanto con usted como con Josefina, para hablar un poco más ampliamente de este tema, Como quieran, porque además me gustaría, en otros programas, me supongo que habrá otros temas, otras cosas, otras experiencias que he tenido yo, que para mí es una puerta abierta a este programa. Muchas gracias, la llamaremos la próxima semana y hablaremos con usted. Bien, particularmente porque estamos muy interesados en ampliar este tema. Gracias, Eva. Gracias, adiós. Nos quedan nada más 4 minutos, muy poco tiempo, para hablar de un tema tan controvertido, tan discutido y tan discutible, como decíamos al principio, que es el aura, el efecto corona, la cámara Kirlian, sus resultados. Tendremos que ampliarlo en el futuro, Ramos, hay tiempo por delante, tenemos que ampliarlo sin duda ninguna, pero yo creo que deberíamos dedicar estos últimos minutos a algo que se ha apuntado nada más, y es la posibilidad de que muchas personas que están deseando experimentar o jugar, porque el experimento es algo muy serio, para lo que hay métodos, y en el libro La Nueva Parapsicología pues se apunta una metodología que pudiera ser útil de alguna manera, pero sepamos si efectivamente es fácil de construir, hay que recurrir, Paco, a un experto en electrónica, o siguiendo los planos lo puede hacer cualquiera, vamos, el esquema. Efectivamente conviene que sea un experto, porque de no ser así se podrían cometer errores, y estos errores se traducirían en shocks eléctricos peligrosos. Hay unas fuentes de alta tensión y la posible quemadura si se exceden en la potencia, la posible quemadura por la radiofrecuencia, y todo esto hay que evitarlo. Por tanto, tiene que intervenir siempre un técnico, ¿verdad?, que sobre todo que tenga un poco de especialidad en alta tensión y en radiofrecuencia, para saber lo que maneja de una manera técnica y científica, y evitar que el usuario luego pueda tener eso. Sobre todo se necesita mucho aislamiento entre la fuente de alta tensión y el transformador de radiofrecuencia propiamente dicho. Eso es. Sí, porque además la máquina, el aparato, una vez construido, bien construido, no ofrece ningún peligro. Es decir, que el aparato produce una corriente de alta frecuencia que es una chispa espectacular, pero que precisamente por ser de alta frecuencia va a través de la epidermis, y por lo tanto no llega a la sangre y no hay peligro de electrocución. Yo tengo un aparato construido como todos los que yo tengo por Paco Martín Gamero, que produce, pues no sé si producirá 20.000 o 30.000... 50.000 voltios a unos 70 kilohercios. Exacto. Entonces, pues si yo estoy mucho tiempo actuando con el brazo, por ejemplo, hay un efecto dietérmico, es decir, que noto que el brazo se calienta un poco, pero esa es la única sensación que yo tengo. Sí, como sería una electroterapia en un hospital. Exacto. Igual. Seguiremos hablando en el futuro de este tema, pero ya que la Sociedad Española de Parapsicología busca, y me parece muy bien, fondos para la investigación, yo creo que sería bueno que se propusiera la posibilidad de construir cámaras para tantos y tantos interesados. Tal vez una pequeña serie a un precio razonable sería del interés de tantos y tantos experimentadores como hay por el país, y que seguramente pondrían en marcha inmediatamente su ingenio a través de esta cámara, que yo les garantizo que es algo, como decía Ramos, espectacular, es algo muy hermoso, y aunque después la fotografía no sirve para nada, pero sí sirve para alegrar su espíritu, porque realmente salen imágenes muy hermosas y puede usted hacer experimentos muy, muy interesantes.
No nos queda tiempo, Rafa, tenemos ya que decir adiós. Pero si te queda algún tema, te grabamos un reportaje en cualquier momento para darlo un sábado o un domingo si te queda algo que decir que tú consideres que era muy importante. Pero nosotros somos muy fieles al tiempo, vigilamos nuestro reloj con microscopio y terminamos siempre a nuestra hora, porque es nuestra obligación de profesionales de la radio. Por esta noche nada más, queridos amigos, que ustedes tengan un feliz fin de semana, que sonrían y que lo aprovechen para disfrutar en compañía de su familia. Nada más. Fue Medianoche, un programa del hacer.